¿Qué tal, hermano? Hermana, me da muchísimo gusto saludarles. Qué bendición poder servirles en esta célula. Yo le voy a pedir que ahí con todo su corazón, con toda la fe que usted tiene, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Y le voy a pedir a que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que esté a donde está usted ahorita. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia hoy venimos buscándote, Señor, pidiéndote, Padre bendito, que tú estés en medio de nosotros, Señor, en cada hogar, en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor, que hoy están viendo esta célula. Te pido que toques el corazón, Señor, de todos los que estamos recibiendo este mensaje, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo fluya, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, pueda ser una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza para nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú el que tome el control de este tiempo. Háblanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que el mensaje, que lo que leamos, Señor, sea completamente entendible, Señor, que lo comprendamos al 100% y que podamos ponerlo por obra, Señor, en nuestra vida, para tener una vida bendecida, una vida transformada, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por este tiempo, bendito Dios, y te glorificamos. Toma el control de este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, vamos a ver el tema del día de hoy, y si usted está anotando, el tema se llama El Señor a mi lado. El Señor a mi lado. Y vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo 4, versículos 16 al 18. 2 de Timoteo 4, del 16 al 18. Y ahí, en lo que usted lo busca, en lo que usted está buscando la palabra de Dios, 2 de Timoteo, yo le voy a ir diciendo, está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pasa uno Hechos, Romanos, adelante de Romanos vienen los Corintios y más adelante está 2 de Timoteo. Y vamos a leer lo que dice capítulo 4 y vamos a ver el versículo 16. Dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nuestro versículo a memorizar es el versículo 17. 2 de Timoteo 4:17, y ahí le voy a pedir que me ayude a repetir lo que dice 2 de Timoteo 4:17. Vamos a leerlo juntos. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Una vez más, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Una vez más vamos a leerlo con todo nuestro corazón. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Amén. Amén. Y antes de comenzar con el mensaje, yo quiero hacerle dos preguntas introductorias. La primera pregunta dice: ¿alguna vez se ha sentido defraudado por las personas en quien confía? Ahí responda usted. ¿Alguna vez se ha sentido defraudado por las personas en quien confía? Y la segunda pregunta dice: ¿cómo cree usted que el Señor le puede librar del mal? ¿Cómo cree usted que el Señor le puede librar del mal? Y ahí usted conteste con todo su corazón. ¿Cómo cree usted que el Señor le puede librar del mal? Y es el mensaje que hoy traemos en esta célula. Y mi hermano, en esta célula, lo que estamos viendo en este pasaje bíblico, el contexto histórico habla acerca de que el apóstol Pablo estaba, cuando estaba escribiendo y redactando este mensaje, el apóstol Pablo estaba en cadenas, estaba pasando por una tribulación muy fuerte, estaba pasando por juicios, por cárceles, y ese es el contexto en el que Pablo redacta esto, y uno de sus mensajes en este pasaje de Timoteo es que en ese momento él nos está platicando que en uno de esos viajes misioneros, él se acordó de ese viaje misionero que
las personas que lo acompañaban, sus compañeros, sus amigos que iban con él, les dio miedo. Dice la palabra de Dios en el versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que Pablo, en ese viaje misionero, se acordó de que sus amigos, sus compañeros lo dejaron solo. Aquellos que habían creído, aquellos que estaban con él y las personas que se congregaban con él, lamentablemente lo dejaron solo. Y dice ahí la palabra de Dios: y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Entonces, la palabra de Dios hoy nos enseña que aunque haya personas, amigos que lamentablemente incluso familiares, nos dejen solos, la palabra de Dios nos dice en el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado. Y eso es el mensaje que nos comparte el apóstol Pablo y nos deja escrito. Y el Señor lo deja escrito en su palabra diciéndonos: el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Entonces, aunque todas las personas que rodeaban al apóstol Pablo en ese momento lo dejaron solo, hubo alguien que sí estuvo con él, y es el Señor. Mi hermano, mi hermana, es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Aunque nos dejen solos, aunque la familia a veces nos dé la espalda, incluso a veces podamos sentir que a veces no es así, y podamos sentir que incluso hasta la iglesia no nos toma en cuenta, podemos pensarlo, que sinceramente no es así, hermano. Siempre en la iglesia vas a encontrar a alguien que te va a apoyar y va a estar hombro a hombro contigo. Pero podemos pensarlo, podemos sentirlo, incluso gente que nos rodea, amigos, compañeros, incluso puede que en algún momento nos sintamos solos y sintamos que nos dejan solos. Bueno, Pablo estaba diciendo que las personas que iban con él, imagínate, las personas que rodeaban a Pablo, lo dejaron solo. Y ese es el mensaje que hoy traemos, porque la palabra de Dios dice: el Señor estuvo a mi lado. Y hay algo bien padre que dice Pablo, y yo te quiero pedir que si estás anotando, anotes el punto número 1, y es: el Señor estará a nuestro lado. Y nos enseñan en este pasaje bíblico que incluso Pablo les dice que no les sea tomado en cuenta. Aquellas personas que lo dejaron, le pide al Señor en su oración y les dice que no les sea tomado en cuenta, o sea, casi casi le dice al Señor: Señor, no se los tomes en cuenta, porque él tenía la seguridad en Cristo. Y eso es lo que nos enseña Pablo. En lugar de poner los ojos en las personas, en lugar de poner los ojos en el hombre, Pablo puso los ojos en el Señor Jesucristo. Y es ahí a donde viene esta enseñanza. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, debemos de poner los ojos en Cristo, puesta nuestra mirada en Jesús, puesta nuestra mirada en el Señor, puesto nuestro corazón enfocados en el Señor. Te voy a leer algo que dice Salmo 118. Y en Salmo 118, versículo 8 y 9 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces, pongamos nuestra confianza en el Señor, pongamos nuestros ojos en el Señor. Él es el único que no nos va a defraudar. Él es el único que no nos va a fallar. Si nos hace una promesa, te aseguro, mi hermano y mi hermana, que Él la va a cumplir. Y aunque parezca que estamos solos, aunque en momentos de adversidad, aunque en momentos de dificultad, tú y yo podamos pensar que estamos solos, no es así, mi hermano, mi hermana. Está Cristo Jesús contigo. Y eso es algo que tú y yo debemos de decir en nuestro corazón, que hoy se quede grabado en nuestro corazón. Cuando tú sientas que estás solo, cuando sientas que en una batalla no tienes a alguien que te esté apoyando, o pienses que todos están dándote la contraria, no es así, mi hermano. La palabra de Dios dice: el Señor estuvo a mi lado y Él es el que me da las fuerzas para cumplir el propósito en tu vida, hermano, hermana. Las fuerzas para cumplir a lo que tú fuiste creado en esta tierra. La palabra de Dios también dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú me recogerás, con todo tú me sostendrás. Y eso es algo que debemos de confiar nosotros, hermano, hermana. Así que, teniendo en cuenta que no debemos de confiar en el hombre, porque en cualquier momento nos puede fallar. El hombre en cualquier momento nos puede fallar, pero nosotros debemos de tener una certeza absoluta de que nuestra confianza está en Dios, en ese Dios que nunca te va a fallar, que nunca te va a dejar. Ese es nuestro Dios poderoso.
el Dios que está a nuestro lado, el Dios que pelea nuestras batallas, el Dios que te entiende y en su palabra siempre te va a aconsejar, en su palabra siempre te va a decir cómo te va a fortalecer. Escucha la voz de Dios, mi hermano, mi hermana. Cuando tú te sientas en un momento de soledad, en un momento que tú sientes esa adversidad por encima, busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios ahí en tu lugar secreto y pídele al Señor que te fortalezca, que te anime, y te aseguro que es ahí a donde vas a encontrar la presencia de Dios abrazándote, fortaleciéndote y diciéndote: no estás solo, no estás solo. Amén. Punto número 2 nos dice: me librará de toda obra mala, me librará de toda obra mala. Y entonces debemos de estar seguros que aunque parezca que estamos solos, hermano, aunque parezca que estamos desamparados desde el punto de vista humano, jamás vamos a estar solos o desamparados desde el punto de vista celestial. No vamos a estar desamparados desde el punto de vista celestial. Cristo Jesús es quien está contigo. Cristo Jesús es quien te libra de toda obra mala. Como hay un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, y a mí me encanta mucho esta historia que viene en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Ahí tú puedes leer la historia de tres amigos que por no inclinarse ante la estatua de un rey, y ahí se empezaron a decir que por qué no se inclinaban, y cuando toda la gente se inclinaba, ellos no se inclinaron, ellos quedaron de pie, y las consecuencias fue que los iban a echar a un horno de fuego. No sé si tú te acuerdas de esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego, pero la palabra de Dios dice que cuando los meten en ese horno de fuego que estaba ardiendo así en temperatura, los meten, y cuando alguien se asoma para ver, dice que no eran tres los hombres que estaban ahí, no eran tres los varones, y se sorprenden, dice: hay cuatro, dice, y el cuarto tiene apariencia como de ángel, decían ahí. Entonces, ¿quién era quien estaba con estos tres varones? Era Cristo, hermano, era Cristo, Jesucristo mismo estando con ellos. Y así es la vida, hermano. A veces nosotros podemos pensar que en la adversidad podemos estar solos, y no es así. Cristo está contigo, Cristo es quien pelea tus batallas, Cristo es quien te sostiene en medio de la dificultad. Es allá donde nosotros tenemos que entender que aunque parezca que nos sentimos solos o desamparados, no es así, hermano. La gente en quien confiamos nos puede fallar porque a lo mejor le tuvo temor, a lo mejor no quiso ir a la par de nosotros, pero debe de haber gozo en el corazón, gozo en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Te va a preservar para su reino celestial, hermano, hermana. Así que Él es quien pelea nuestras batallas, Él es quien nos libra de todo mal. Debes de tener gozo en el corazón porque no estás solo. Aunque haya adversidad, lamentablemente, aunque haya personas que te den la espalda, que no te apoyen, Cristo sí está contigo. Cristo te entiende. Ese Padre amado es en quien nosotros debemos de confiar. Él nos ayudará a cumplir ese propósito, hermano. Un propósito por el cual fuimos creados, pese a la adversidad. No importa lo que estés pasando, pese a toda adversidad, Él es quien va a estar contigo. Amén. Mira, los que creemos y confiamos en el Señor, Él nos va a dar nuevas fuerzas, nos dice aquí la palabra de Dios. Él te da fuerzas para pelear. Él te da fuerzas para cumplir ese objetivo en tu vida. Él nos va a librar de toda obra mala, de todo mal que quieras echar nuestras vidas. Él nos va a librar porque nos va a preservar, dice ahí, para su reino celestial. Hay un propósito, hay un llamado, hay tantas cosas por las cuales tú sigues teniendo vida el día de hoy, hermano, hermana. Así que para que en el nombre de Jesús, con esa fortaleza espiritual, podamos llegar a ser salvos, permanecer en su bendito amor, podamos cumplir la obra que se nos fue encomendada en esta tierra, hermano. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Debemos de estar fortalecidos en su presencia. Confiar de que no estamos solos. Él nos va a librar, Él nos va a renovar nuestras fuerzas. Quiero hacerte una pregunta final, y la pregunta dice: ¿cómo podemos ser fortalecidos aun cuando parezca que estamos solos? ¿Cómo podemos ser fortalecidos aun cuando parezca que estamos solos? Y mira,
teniendo esa confianza en Dios y no en los hombres. Es como tú y yo podemos estar fortalecidos, puesta nuestra confianza en Cristo, declarando con todo el corazón que el Señor es quien está a nuestro lado, el Señor es quien pelea nuestras batallas. Así que, hermano, hermana, porque no tenemos esa confianza en la compañía de un hombre o una mujer, no tenemos esa confianza en esa compañía que nos puedan hacer, yo te animo a que tengamos la confianza en nuestro Padre Celestial. Pongamos nuestra confianza en Cristo, porque Él es el que no falla. Él es el que no te dejará ni te va a desamparar. Por último, quiero leerte lo que dice Isaías. Es un versículo que en lo personal a mí me gusta mucho. Isaías 41:10 nos dice la palabra de Dios. Me encanta mucho este versículo. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Dios que tenemos nosotros, hermano. No temas, no temas, porque el Señor es quien está a tu lado. Yo te invito a que ahí con tus ojos cerrados tú puedas orar al Señor y vamos a darle gracias por esta palabra que nos trae esperanza para seguir adelante en la vida. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque era una palabra que yo necesitaba tanto. Una palabra que me fortalece, que me anima, Señor, que me da nuevas fuerzas. Estaba pasando por momentos difíciles, momentos duros, Señor, en donde incluso mi familia, personas cercanas, personas de toda mi confianza, me dieron la espalda, Señor. Personas que no quisieron apoyarme tal vez, me dieron la espalda y me sentí defraudado. Pero hoy he encontrado palabra, he encontrado fortaleza, y es que tú estás a mi lado, Señor. Al apóstol Pablo también lo dejaron cuando estaba en uno de esos viajes misioneros y lo redacta y te pide perdón por ello, Señor, te pide que no se los tomes en cuenta. Así también nosotros hoy te pedimos, Señor, no les tomes en cuenta que la gente nos dé la espalda, que la gente se burle, que la gente nos tome la contraria, Señor, no se los tomes en cuenta. Que tengas misericordia de ellos. Y lo que hoy yo he aprendido y quiero sembrar en mi corazón y que se haga carne en mi ser, Señor, es que tú vas a estar conmigo, tú me vas a fortalecer, tú no me vas a desamparar, y me lo acabas de decir, Señor. No temas, yo estoy contigo, y eso es lo que yo confío en Cristo Jesús, mi confianza, mi esperanza, porque hay un propósito que cumplir en esta vida. Te doy gracias, Señor, te bendigo con todo mi corazón y reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, en quien confío. Tú eres, Señor, quien está a mi lado y me das fuerzas y me libras de todo mal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, pongamos nuestra confianza en Dios, no en los hombres, porque Dios es quien está a tu lado y quien pelea las batallas contigo. Amén, amén. Muy bien, hermano, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, me dio muchísimo gusto servirles en esta célula. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Bendiciones.